Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Estamos viviendo, lo decía el Ministerio de Salud esta semana, un momento de inflexión en esta pandemia. Comienzan a aumentar rápidamente los contagios y esa es nuestra preocupación. Por eso vamos a tomar contacto de inmediato con la ministra de Salud, María Begoña Yarza. Está con nosotros, le quiero dar un abrazo grande y la bienvenida. Decía, ministra de Salud, pediatra de la Universidad de Chile, magíster en Salud Pública, doctorada en Ciencias de la Salud, académica, exdirectora y subdirectora de hospitales, en fin, la lista es larga, la experiencia en salud pública es extensa, así que nuevamente bienvenida, ministra. Muchas gracias, Scarlett. Así que feliz de estar en este programa, así que contenta. Hay muchas personas que se descuidaron por ahí en el camino, incluso algunos que dijeron, a ver, ¿será necesario ponerme o no la cuarta dosis? Y yo creo que los hechos hablan por sí solos. ¿Podría usted darnos cuenta de lo que está ocurriendo a lo largo de nuestro país en este momento? Yo diría que desde que llegamos hemos contado a la ciudadanía, a las personas que viven en nuestros territorios, que la pandemia tiene esta forma de expresarse cíclicamente. Entonces, nosotros tenemos ahora este punto de inflexión con el aumento. Eso va a tener en más o menos 6 semanas, que es lo que ha ocurrido, un descenso, y posteriormente tenemos una etapa de disminución de la circulación viral. Eso ha ocurrido en Chile durante el 2020-2021 y en otros países. Por tanto, el vivir en pandemia significa que hay periodos en que tenemos que cuidarnos más porque tenemos más riesgo y otros periodos en que podemos tener algunas prácticas de vida cotidiana y sobre todo de espacios de ocio que podemos practicar y se pueden parecer a la vida antes del 2020. Pero en ambos periodos tenemos que mantener una alerta, ¿cierto? Y un cuidado. Y ese cuidado básico, el más basal para los chilenos y para las personas que viven en el territorio nacional, es tener una vacunación efectiva. O sea, si yo me levanto en la mañana y me pregunto, ¿tengo seguridad para ir a los lugares que tengo que ir? La primera pregunta es si mi vacuna, ¿cierto?, es efectiva, o sea, que tengo una vacunación en los últimos 6 meses. Con eso, lo que yo estoy garantizando no es que no me contagie, porque este virus, sobre todo el Omicron, es muy contagioso, sino que lo que yo estoy evitando, ¿cierto?, es caer hospitalizado y tener una enfermedad grave, incluso fallecer. Y eso de obtener con esta capa de protección que es la vacuna, ese tremendo beneficio, si yo a eso le sumo usar la mascarilla en todos los lugares, excepto en aquellos en que tengo circulación de aire y estoy en espacio abierto y no hay nadie alrededor mío a menos de 1 metro, si yo hago eso, me lavo las manos, en fin, después de tocarme la nariz, la boca, me lavo las manos, y cuando estoy en la casa o en mi trabajo, tengo circulación de aire efectivo, que quiere decir que tengo una ventana abierta y frente tengo otra ventana o tengo una puerta abierta de forma tal que haya circulación de aire. Si yo hago todas esas cosas, entonces yo aprendí a vivir en pandemia y entonces, como tengo pase de movilidad, también tengo el derecho de tener una vida cotidiana con acceso al ocio, a ir al teatro, ir a comer algo, ir al cine. Entonces la pandemia se hace una situación soportable, porque si no, si uno no aprende esto o tiene medidas iguales para cualquier escenario epidemiológico, ese estrés mantenido es agotador. Y lo que hemos visto es que las familias y las personas en estos 2 años hemos disminuido en nuestra calidad de relación, estamos más enojones, resolvemos de forma más brusca los conflictos, en fin, yo creo que el aprender, al incorporarlo, al naturalizarlo, pero conscientemente de qué es lo que yo estoy haciendo, yo creo que es como lo que alguien llamaría así como
como una vida más sana en tiempos de pandemia. Tenemos que mirar, yo creo que con muchísimo orgullo, lo que hemos hecho como país a la hora de ir a vacunarnos. Si miramos las cifras del mundo y vemos que en algunos países la curva va hacia abajo, en Chile comienza a subir nuevamente, pero yo creo que con toda la evidencia científica que hay, todavía uno escucha gente diciendo, no, me da miedo la vacuna, no, es que da un poco de fiebre, y yo digo, ¿cómo uno le puede tener más miedo al remedio que a la enfermedad? Pero bueno, con todo, yo creo que, ministra, sería muy bueno que usted conversara con nosotros. Fíjese que estaba mirando las cifras y estamos hablando de que 2.400.000 personas no se han aplicado la cuarta dosis. Casi 919.000 no se han aplicado la tercera dosis. Entonces yo creo que es bueno a estas alturas reflexionar acerca de cómo nos salva la vida, nos protege de una enfermedad grave, porque con toda la cantidad de contagios que podamos tener, tenemos menos personas en la UCI, tenemos menos pacientes conectados a ventilador mecánico, y esa es la mejor demostración de que las vacunas protegen. Lo que a mí me pasa es que nosotros tenemos una población adulta e infantil también, que somos portadores de varios factores de riesgo, ¿no? Y condiciones de riesgo y enfermedades riesgosas. O sea, si uno mira la población adulta en Chile, el 74% es obesa o tiene sobrepeso. Y ya sabemos que ese es un factor de riesgo para tener una respuesta inmunológica adecuada para el COVID. ¿Para qué vamos a decir la asociación entre COVID grave y personas con hipertensión o con diabetes? También tengo que mirar mis condiciones de base. Entonces, en Chile, esta posibilidad de la vacunación en una población en que el 74% tiene una condición riesgosa frente al COVID, es obeso o sobrepeso, entonces, ¿quién no se debe vacunar? Solo las menores de 3 años, porque no tenemos evidencia disponible todavía para poderlos vacunar. Por tanto, toda la población en Chile, la gran mayoría, tiene alguna condición o factor que hace que vacunarse lo beneficia, pero lo beneficia en hospitalización, o sea, la hospitalización de una persona vacunada versus vacunada efectiva, con una que no está vacunada, es como 5 veces la diferencia entre un vacunado efectivo y alguien que no está así. Y en el caso de estar gravemente enfermo en UCI, incluso de fallecer, también a lo menos como 3 o 4 veces. Entonces uno dice, la protección que yo estoy haciendo desde el punto de vista individual ya es impactante. Ahora, si uno lo piensa en el sentido más colectivo, de que si uno está vacunado, ¿cierto?, protege además colectivamente al resto de la población, porque lo que va a ocurrir es que yo también, al estar vacunado, mi expresión de la enfermedad, hay muchos que son asintomáticos. Claro que contagian, pero si yo toso, si yo tengo secreciones, tengo una enfermedad activa, yo contagio más. Si yo soy asintomático, que uno dice, pucha, los asintomáticos de repente en la búsqueda activa los encontramos, vamos a buscarlos, pero pueden haber asintomáticos. Entonces uno dice, ya, los asintomáticos con su mascarilla, en la micro, se lavan las manos, estamos bien, pero en la familia, si yo soy asintomático y estoy en mi familia, ¿ando con mascarilla? No. Entonces cuando yo digo que vacunarme es protegerme a mí, pero es proteger a mi familia, es proteger a aquellas personas que sí tienen factores de riesgo, incluso más que la obesidad, el sedentarismo, más que la hipertensión, sino que son personas que tienen más años. Entonces yo digo, ahí la responsabilidad es mucho mayor. Entonces yo no veo, salvo que alguien dijera de que las vacunas hay evidencia que son muy riesgosas, y nosotros que tenemos la vigilancia con relación a las vacunas, vigilancia activa, nosotros notificamos en todas las instancias de salud, se notifican aquellos eventos en que uno cree asociar del punto de vista temporal a la vacuna. O sea, nosotros notificamos todo. Si a alguien, por ejemplo, lo vacunan y se desmaya porque tiene esta crisis vagotónica, ¿has visto? Las adolescentes, los adolescentes que a veces tienen esta crisis vagotónica, aunque yo sospeche que eso pudo haber sido vagotónico, yo lo tengo que registrar y se anota. O sea, si yo cuando me vacunan, a mí el propio dolor hace que yo tenga una crisis,
porque a mí me duele, porque yo tengo una sensibilidad especial, también lo anotamos. Entonces uno dice la cantidad de eventos que se asocian, y uno sospecha que se asocian, que son los ESAVI, cuando uno los mira, efectivamente, sobre la base de todos los vacunados es 0,005 en adultos, y en niños es 0,0015 en niños por ciento. O sea que de todas las vacunas puestas, ese es el porcentaje en que se asocia a que pudiese ser relacionado a la vacuna. Entonces, efectivamente, es muy segura. Entonces, y esa vigilancia hace que uno le pueda decir a las personas con tranquilidad que se vacunan. Sí, yo creo que la casuística es muy ejemplificadora y quiero decir con toda transparencia, ministra, que yo me apliqué, por ejemplo, 3 dosis de Pfizer. No tuve ni una sola molestia, ni una sola. Y cuando tuve que ir a hacer una mamografía por control médico, porque me correspondía, detectaron que, por ejemplo, tenía un ganglio axilar inflamado. Lo detectó el examen, pero yo no tuve ninguna sintomatología ni ninguna complicación de salud. La 4ª dosis fue de Moderna, y con todo este mito urbano que anda por ahí diciendo que ojo con Moderna porque nos puede tener alguna sintomatología que nos pudiese complicar, fíjese que sí, tuve dolor muscular, tuve dolor de cabeza, fueron unas horas y seguí adelante. Entonces yo creo que eso es muy decidor, muy ejemplificador. Aquellas personas que andan difundiendo este mito, insisto, de ojo, no, porque te vas a sentir súper mal. Yo me apliqué las dos, debo decir, a Moderna en un brazo y la vacuna contra la influenza en el otro brazo. Fui a una farmacia, la compré y me la aplicaron. Entonces ahora yo me siento un poquito más segura, pero eso no hace que yo me ande sacando la mascarilla en ninguna parte. Yo sigo siendo muy respetuosa, voy manejando en el auto y la gente por el lado me mira porque estoy sola en el auto y voy con la mascarilla, pero fíjese que prefiero hacerme de esa costumbre, llevarla conmigo y hacerme de la idea que me va a tener que acompañar por mucho tiempo. Porque claro, más de alguno que nos está viendo, ministra de Arica Magallanes, dirá, no, si yo me creo Superman, no me creo la Mujer Maravilla. Pero a mi alrededor está mi abuelo, mi madre, mi padre, y ellos sí que la pueden pasar mal. Lo que a mí me parece es que la población en Chile en general tiene una súper buena actitud. Tú lo decías, Scarlett, al principio, que tenemos que felicitarnos, porque cuando uno dice que el 93, casi 8% de la población se vacunó con el esquema primario, estamos hablando que un 6% de la población no se vacunó. El 6%. O sea que ahí en el 6% todavía yo creo que hay oportunidades, que yo sigo invitando a ese 6% a que empiece el esquema primario, después dosis de refuerzo, o sea que vuelva a tener dosis efectivas, ¿sí? A mí me parece que es una recomendación que tenemos que hacer y que tenemos que seguirnos invitando. Pero claramente tenemos un techo muy alto de vacunación masiva, o sea que tenemos una población que adhiere. Y yo concuerdo contigo que de repente el no vacunarse con la 4ª o la 2ª dosis de refuerzo tenía que ver con mitos como aquel, ¿no? Como decir que un amigo te contaba que quedabas muy muerto, que te dolía todo cuando te ponías la vacuna, la Moderna. Y es cuando uno así como superficializa y dice, bueno, lo hago mañana, lo hago la próxima semana, porque yo no creo que sea gente que no quiera vacunarse, sino que lo iba desplazando en este sentido, ¿no? De que me va a doler, que me lo tengo que poner un viernes para estar el fin de semana en la casa, no, este viernes no, porque el sábado salgo, como que va en esa rutina. Entonces, por eso tomamos la decisión del 1 de junio, porque con eso lo que hicimos es poner una señal, que es decir, ya, todo eso que andan desplazando el día de la vacuna, porque tengo que trabajar tanto hoy, por la razón que fuese, aquí hay un límite. Y entonces eso hizo que la gente saliera. Has visto, el lunes tuvimos 202.000 vacunados, 202.000 dosis puestas en Chile, que es una cifra así brutal. O sea, es la demostración de que, uno, tenemos vacunas suficientes, dos, muchos centros vacunatorios, más de 1.250 centros, que además ahora aperturamos los horarios en la semana. Todas las comunas tienen que tener a lo menos un vacunatorio que tenga horario extendido hasta las 8:30. Los fines de semana, los domingos, vacunamos en lugares así como área
como de recreación, en parques, llevamos la vacuna, estamos llevándola en los móviles, a los colegios. Y lo último que a mí me parece que tenemos que incentivar es a los empleadores, a los jefes, que los jefes den facilidad a los trabajadores, porque muchas veces esos trabajadores no pueden ir porque tienen mucha pega, porque cuando salen ya llegan cansados. Para estos horarios habituales no alcanzaban a llegar, pero para los horarios más extendidos van a llegar cansados. Qué distinto fuera que le dan permiso a primera hora de la mañana para que se vayan a vacunar y de ahí se van al trabajo. O al mediodía, no se compra alguna cosita y va a vacunarse. Entonces, mi invitación, además del sistema sanitario saliendo hacia extramuros, tiene que ver con los empleadores. Yo creo que ahí los empleadores, ¿cómo les conviene? O sea, qué bueno que sus trabajadores estén sanitos, que no se contagien. Tenemos que hacer una pausa junto a la ministra de Salud. Volvemos de inmediato. Si le estamos diciendo a los chilenos y chilenas, vayan a vacunarse, protéjanse, cuiden su vida y la de sus cercanos, la de su familia, sus compañeros de trabajo, le tenemos que dar más indicaciones, ministra, si le parece, a la vuelta de comerciales. Usted decía, hay 1.250 puntos de vacunación en todo Chile. Hay extensión de horarios, están trabajando los fines de semana. Mire el esfuerzo que está haciendo la salud primaria. Pausa y regresamos de inmediato con esta conversación. No se vayan. En Chile nos hemos arremangado muchas veces. Nos arremangamos de norte a sur, de cordillera a mar, trabajando por quienes queremos. Nos arremangamos para que niñas y niños sean libres, sanos y felices. Nos arremangamos y sabemos que vale la pena. Nos arremangamos para construir un mejor Chile. Hoy nos arremangamos nuevamente. Ponte al día. Vacúnate contra la influenza. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Las estaciones del año. Las estaciones del año. Otoño. Otoño. Invierno. Invierno. Primavera. Primavera. Verano. Verano. Chilema pumeu, rumei yiwul tukuyin ruwenma. Yiwul tukuyin pikum ple ka wibapu. Se gui ple ka lafken ple. Que sao que yin tayin pu poyenche. Yiwul tukuyin tayin pu malen ka pichikona ne kum kulhun ka yiwun kliayin. Yiwul tukuyin ka kimnya yin ni kemelkan. Yiwul tukuyin se umayal soy keme chilema pumu. Fachante ka yiwul tukuwayin kon kliay bon chingar tuway bon chafokutanmu. Ni sol tokin klelu kulhuendugumu. Ni sol gelu chile bapumu. Ya estamos de regreso con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hoy la invitada es la ministra de Salud, María Begoña Yarza. Le quiero dar las gracias nuevamente a nombre de las regiones del país por esta conversación. Le hacíamos una invitación a la gente a vacunarse, a protegerse en medio de esta pandemia que aún no se ha ido. Y le decíamos, bueno, se están reforzando los puntos de vacunación, extensión de horario, 1.250 puntos de vacunación en todo Chile. Por lo menos en cada comuna, ministro, usted nos decía, tiene que haber un centro de vacunación que tiene que funcionar hasta las 20-30 horas. También han extendido horario hasta los fines de semana. Le quería preguntar, y esto es muy importante, ¿qué regiones se nos están quedando atrás? ¿Avanzan lentito con la vacunación? Sabemos, por ejemplo, de Tarapacá en el norte. Yo diría que Tarapacá es una de las regiones que se queda un poquitito atrás. Arica Parinacota estaba con una velocidad no tan rápida, pero en las últimas semanas se ha instalado una mayor velocidad en Arica Parinacota. O sea que en el sur, en general, han estado bastante bien, salvo, yo diría, que en los lagos han estado un poquito más lentos. Pero en general el norte ha sido un poquitito más lento, el sur más rápido, salvo la excepción de los lagos. Pero ahora, lo que yo te comentaba de la última semana, nosotros quedamos muy contentos con la última semana, con 850.000 dosis puestas en la última semana. Pueden ser
personas que se hayan puesto igual que tú, es muy inteligente, ponerse, además de ponerse COVID, ponerse... La influenza, claro. Una para la influenza. Claro, ¿y cómo han andado los jóvenes, los mayores de 18 años, pero a ver, entre los 18 y los 29, ¿están más flojitos? Ellos hasta la tercera dosis, el grupo de 17 a 20 años, es el top para nosotros, hasta la tercera. O sea, ellos tenían la primera dosis de refuerzo, más del 95% de ese grupo está vacunado. Fueron más lentos para incorporarse en la cuarta dosis, pero la velocidad con que se han incorporado ha sido alta, dado esta motivación que para los jóvenes es tan importante como habitar espacios de ocio con seguridad. Así que han vuelto a ponerse las pilas, pero los grupos más rezagados es un grupo de las embarazadas en influenza, que andamos como en el 30-32% en las regiones, y eso significa que son personas que van a la atención de salud con cierta periodicidad, o sea que van a sus controles y todo, y a pesar de acercarse a un centro de salud no se han vacunado. Ahí la invitación, estoy hablando de influenza, una vacuna instalada, que la conocemos de hace tiempo, que conocemos que ya en Chile es parte habitual de la lógica. Bueno, ahí el llamado es a las embarazadas, que es una vacuna segura, la de la influenza, y una embarazada con una neumonía grave, una embarazada que pone en riesgo no solo su vida, sino la de su hijo. Y en el otro grupo, en el de COVID, nuevamente es el grupo de 3 a 5 años, que estamos todavía como en un 55% de esa población vacunada, y que tiene que ver ahí, por cierto, con las mamás, los papás, los mapadres y cuidadores, que yo me imagino que también la evaluación de riesgo que ellos hacen, ellos dicen, pero mi niño que es pequeño, como los niños pequeños no tienen tanto riesgo, entonces ¿para qué lo voy a vacunar? Y entonces hay que recordarle a los padres que los niños que contraen COVID, quizá en el curso agudo del COVID pueden pasarla un poco mejor, pero tienen el riesgo de tener esta enfermedad que se llama síndrome inflamatorio sistémico, y este síndrome inflamatorio sistémico aparece posterior al COVID y es una enfermedad grave, tan grave como esas enfermedades que las mamás le tenemos miedo, la meningococcemia. O sea, la meningitis meningocóxica tiene una expresión que es cuando el meningococo se difunde en todo el organismo. El síndrome inflamatorio sistémico es lo más parecido a eso. Es una condición de una gravedad impresionante. Entonces uno dice, no está exento de ese riesgo, y ese riesgo es un riesgo bien grave. Los chicos pueden estar en cuidado intensivo, conectados a ventilador. Entonces la invitación a las mamás y a los papás, a los mapadres y cuidadores, es que volvamos a evaluar el riesgo y digamos, efectivamente el riesgo de tener alguna situación vinculada a la vacuna de riesgo es pequeñísima, 0,0015% de todas las dosis inoculadas. Entonces, versus tener una cosa como esta, que es una condición tan grave. Nadie se le ocurriría no poner la vacuna para la meningitis. A nadie se le ocurriría no hacerlo, y enfrentados al COVID no lo estamos haciendo para evitar una cosa como esta, como el síndrome inflamatorio. Sí, y qué presión le ha puesto sobre todo a los jóvenes esto de que a partir del 1 de junio se bloqueen los pases de movilidad porque no está la cuarta dosis, ¿eh? Cómo han ido todos a vacunarse, o la mayoría, que bueno, un incentivo más para ellos. Pero en Chile en general tenemos una cultura de vacunación, tenemos un plan de vacunación desde los años 70 que ha sido exitoso, que ha salvado muchísimas vidas, que ha permitido erradicar enfermedades. Por lo tanto, ¿por qué el COVID sería la excepción a esto, ¿no? Yo hago el llamado, insisto, que es muy importante a los papás, mamás que nos están viendo, a los jóvenes que nos están viendo, vayan a vacunarse. Ministra, me gustaría muchísimo preguntarle, y esto es muy importante, ¿qué va a pasar con la quinta dosis? ¿Qué antecedentes tiene que tener a la mano el gobierno para tomar esta decisión? ¿Cuáles serían las fechas? De nuevo, ¿tendremos grupos prioritarios, urgentes? ¿Qué es lo que están evaluando? Nosotros tenemos al Comité de Respuesta Pandémica, que es el comité de expertos. Además tenemos una mesa que trabaja muy coordinada con la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica,
que es la mesa de vacunas, y además tenemos el CABEI, que es un organismo histórico que ha sido como asesor, un consejo asesor de vacunas a lo largo de los años en nuestro país, para todo el Plan Nacional de Vacunación, no para una vacuna en específico, sino que para todo el Plan Nacional. Ellos, 3 organismos, han estado conversando, levantando toda la evidencia disponible en la literatura en general, pero sobre todo mirando este grupo de personas chilenas de todas las edades, con enfermedades crónicas, sin enfermedades crónicas, mujeres, hombres de distintas regiones del país y con distintos esquemas de vacunación. Nosotros hemos tenido la experiencia de tener Sinovac con AstraZeneca y después Moderna, Sinovac. Esquema heterólogo. Y refuerzo Pfizer con Moderna. O sea que tenemos todo tipo de combinaciones con virus atenuado y combinaciones con RNA. Y todas esas poblaciones que desde la primera vacuna estamos siguiendo a lo largo del tiempo, es lo que ha estado mirando estos grupos, ¿no? Viendo sus resultados, qué respuesta tienen como respuesta inmunitaria, evaluando si se han enfermado o no se han enfermado, si han ido a la UCI, no han ido a la UCI, cualquier condición, o sea, un grupo control, y este grupo se va siguiendo, una corte, que en epidemiología es quizás de las cosas más robustas para la toma de decisión, porque en concreto son chilenos, con nuestras condiciones, o sea que es una población comparable con la cual tenemos que tomar la decisión. Y hasta ahora lo que ha dicho la Comisión Nacional es que calma con lo que tenemos todavía, o sea, el estudio que ya han hecho de esa corte todavía tiene respuesta inmunológica, porque la corte como que lleva 2 meses y fracción de la 4ª dosis, ¿cierto? O sea, el periodo de observación todavía no es suficiente, así que lo que nos dijeron, calma, vamos a volver a mirar esto en un par de meses más y vamos a volver a evaluar esta situación. Por otra parte, la gente del CABEI también considera que hay que volver a mirar. En los grupos se discute si vamos a mirar solo la población de riesgo o vamos a dar a todos, y eso va a tener que ver con los resultados que tengamos en esta corte que estamos mirando. ¿Cuál es la respuesta que tienen las personas con alguna condición de salud, crónico, obesidad, sobrepeso? ¿Cuál es de las personas que no tienen ninguna esa condición? ¿En qué grupo etario? Y eso es lo que van a observar, y nos pidieron un tiempo más. Nos dijeron, dennos un poco más de tiempo para tener más elementos para observar qué pasa con la Corte, porque esta Corte hasta ahora va bien con la respuesta. Antes de cerrar, ministra, ¿posibilidad de volver a cuarentenas es muy remota, muy lejana o está aquí todavía? No, las cuarentenas masivas, que es como el acto más duro que hemos tenido que vivir en la pandemia desde el punto de vista de las medidas, porque lejos el más duro es el fallecimiento de las personas. O sea, cada una de las familias que tenía fallecimiento en este periodo, no hay cómo suplir ese dolor, ¿cierto? Pero de las medidas, la más dura ha sido la restricción a la movilidad, las cuarentenas. Porque cuando yo me enfermo o alguien se enferma, hace cuarentena individual. O sea, todavía tenemos cuarentenas individuales. Yo, ¿cierto? Mientras esté con mi proceso activo. La que estamos hablando es las masivas, ¿cierto? Cuarentenas de ciudades, de pueblos, en fin. Y eso se ve lejano, porque los escenarios que nosotros hemos visto a partir del Omicron, ¿cierto? Y qué es lo que está en el mundo hasta ahora, nos dejan en el escenario que nosotros planteamos, que son 3 escenarios, 3 pasos. Y el escenario de una variable de preocupación que no responda a la vacuna es un escenario que nosotros vemos muy poco probable, y allí en ese escenario uno podría recién pensar en esa posibilidad. En los escenarios más probables, las herramientas que tenemos son las herramientas que tienen que ver con aforo, mascarilla, el lavado de manos, la circulación del aire y, por cierto, la vacuna. Yo creo que hasta ahí, en estos 3 escenarios posibles.
Perfecto. Ministra María Begoña Ayarza, nuestro saludo, un abrazo y muchísimas gracias por toda la información, recomendaciones y antecedentes que nos ha entregado del momento epidemiológico que estamos enfrentando. Gracias, ministra. Un abrazo a nombre de las regiones de Chile. Muchas gracias. Bien, y a ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.